Me place mucho presentar hoy este conversatorio con un tema que tiene mucho interés para todos los anestesiólogos. Contamos con la presencia de panelistas expertos en el tema. El conversatorio se llama Hablemos con el experto cuando el paciente con daño terminal requiere ir a cirugía. Los panelistas son la doctora Elizabeth Arrieta, ella es hematóloga de la Fundación Valle de Lili, docente de posgrado de hemato-oncología de la Universidad ICESI, es miembro de la Mesa Colombiana de la Sociedad Iberoamericana de Patient Blood Management y líder en gestión de la sangre del paciente para la Fundación Valle de Lili. Otro panelista es la doctora Diana Escobar, especialista en medicina interna de la Universidad ICESI y hepatología de la Clínica de la Universidad de Antioquia. Es docente de posgrado de medicina interna de la Universidad ICESI y de la Universidad del Valle y actualmente es miembro del grupo de patología y trasplante hepático de la Fundación Valle de Lili, secretaria de la Sociedad Colombiana de Patología y especialista en docencia universitaria y epidemiología clínica. El doctor Freddy Ariza, muy conocido por muchos de nosotros, es anestesiólogo, Fundación Valle de Lili, especialista en medicina perioperatoria y trasplante de órganos abdominales y hemastasiología perioperatoria. Es docente de posgrados en la Universidad ICESI, especialista también en docencia universitaria, epidemiología clínica y en investigación. Y la doctora María del Mar Millán González, es anestesióloga de la Universidad Militar Nueva Granada, actualmente está haciendo el fellow del programa de entrenamiento avanzado para trasplante de órganos abdominales de la Fundación Valle de Lili de la Universidad ICESI y es especialista en docencia universitaria. La doctora va a ser la moderadora y los dejo en este momento con ella. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias a todos por pues conectarse a esta hora a escuchar pues este conversatorio que hemos preparado para ustedes, un tema muy interesante que es el manejo perioperatorio de los pacientes que pues tienen daño hepático terminal y que requieren ir a un procedimiento quirúrgico diferente pues al trasplante hepático. Nuestro objetivo de hoy será revisar de forma práctica y basada en la evidencia los grandes retos que tienen los pacientes con enfermedad hepática terminal y pues de alguna manera mostrarles cómo el trabajo pues concomunado de las diferentes especialidades nos ayuda a garantizar los mejores resultados en estos pacientes. Entonces, pues adicionalmente en el transcurso pues de la conferencia vamos a ir generando algunas preguntas para los panelistas que nos están acompañando. Entonces, pues debemos primero conocer que la enfermedad hepática pues es algo que se presenta de manera frecuente. Aproximadamente en el mundo hay 2 millones de muertes a causa de enfermedad hepática y aproximadamente pues se hace el diagnóstico de enfermedades hepáticas en diferentes estadios, aproximadamente entre 1 millón de personas cada mes. Esto pues es algo que demuestra que es algo que es muy frecuente que nosotros vamos a encontrar y sus principales complicaciones van a ser la cirrosis, los pacientes que cursan una enfermedad hepática secundaria a algún tipo de hepatitis viral y el hepatocarcinoma. La incidencia de estas enfermedades muchas veces está subestimada y se cree que es mucho mayor de lo que realmente pues se encuentran en las estadísticas y esto es porque la causa y la carga de la enfermedad hepática varían de acuerdo a la región, la etnia y el nivel socioeconómico. En algunos países pues vamos a ver cómo incluso la enfermedad hepática principalmente es de origen viral, mientras que pues en otras regiones pues puede ser incluso de origen metabólico. Adicionalmente, recordemos que pues, el hígado cumple unas funciones de síntesis importantes en el organismo y adicionalmente, pues no solamente es toda la parte de síntesis de proteínas plasmáticas que van a estar relacionadas con la coagulación, que es quizás uno de los mayores temores que uno tiene cuando se enfrenta a darle anestesia a un paciente con enfermedad hepática, sino también que van a tener un comportamiento diferente en lo que es el metabolismo de fármacos, almacenamiento o incluso de vitaminas, minerales, la parte de metabolismo de glucosa e incluso producción de la bilis. Las enfermedades hepáticas pues son enfermedades multisistémicas. La hepatopatía crónica usualmente lleva años de evolución. Cuando ya da síntomas es una enfermedad que ya lleva mucho tiempo y que ha venido transcurriendo
pues por años probablemente no es de las enfermedades, o sea, cuando ya, por ejemplo, el paciente va a debutar con un sangrado varicial, esto es que ya lleva muchos años pues produciéndose pues, los cambios de fibrosis e hipertensión portal. Y pues digamos que desde el punto de vista histopatológico y ya cuando se encuentran los primeros síntomas, vamos a encontrar que ya hay una cirrosis. La cirrosis principalmente se va a definir como una fibrosis o degeneración de los islotes que van a rodearse a nivel de los hepatocitos y usualmente van a ser por tabiques delgados que van a generar esta obstrucción a nivel del parénquima y nos producen distorsión vascular. La cirrosis descompensada se va a asociar con un mayor número y aumento en la mortalidad y pues la mediana que a su vez va a disminuir pues la supervivencia con el paso de los años. Hay unas definiciones que debemos conocer cuando nos enfrentamos a estos pacientes con enfermedad hepática, que pues debemos saber que una de las posibilidades que nosotros tengamos al paciente con una enfermedad hepática aguda, es decir, la que le ocurre en menos de 14 días después del inicio de síntomas, usualmente no es la más frecuente a los que los anestesiólogos que no se enfocan en el área de trasplante se van a encontrar. O sea, ese paciente está críticamente enfermo y la cirugía a la que va probablemente ir es el trasplante hepático. Pero sí podemos tener pacientes que tengan una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, que realmente es un trastorno hepático agudo y grave en un paciente que ya tiene una enfermedad hepática crónica subyacente y es una descompensación como tal de su enfermedad. Es usualmente pues es el paciente que nos puede llegar para una endoscopia, una colecistectomía laparoscópica porque pues está séptico secundario a esto. Entonces es como el paciente que más frecuentemente va a llegar a anestesiólogos pues fuera del contexto de trasplantes hepáticos. Dentro de estas descompensaciones, pues en el contexto de una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, pues vamos a tener, por ejemplo, que el paciente puede debutar con encefalopatía hepática, descompensación pues de su misma, pues obviamente de la cirrosis, con ascitis, síndrome hepatorrenal, una descompensación de una falla cardíaca secundaria a la cardiomiopatía cirrótica que ellos van a desarrollar síntomas ya severos de lo que es el síndrome hepatopulmonar, el síndrome portopulmonar, hidrotórax hepático, que es otra pues complicación frecuente que van a tener los pacientes con enfermedad hepática. Y no debemos desestimar que la gran mayoría de pacientes con enfermedad hepática van a tener unos estados de fragilidad importante y sarcopenia. Por lo tanto, en una valoración preanestésica de estos pacientes siempre es algo que debemos considerar. Entonces, dentro de las causas de enfermedad hepática ya mencionamos, hay infecciones, las toxinas, algunas anomalías metabólicas, que es quizás de las cosas que más auge han tenido en los últimos años, y anomalías vasculares. Respecto a eso, entonces vamos pues que en general eso va a producir en la vasculatura. Vamos a tener unos cambios microvasculares hepáticos y una remodelación de los sinusoides hepáticos produciéndose unos shunts intrahepáticos. Esto nos incrementa la resistencia al flujo de la vena porta, produciéndose la hipertensión portal, que es principalmente uno de los mayores desencadenantes de las complicaciones que tienen los cirróticos. Y el flujo sanguíneo portal se ve reforzado adicionalmente por una vasodilatación esplácnica que incrementa la hipertensión portal, la ascitis y los shunts portosistémicos. Entonces, ya como para entrar como en estos cambios que van a tener por sistemas, entonces tenemos que adicionalmente esa cirrosis nos va a producir incremento del óxido nítrico. Gran parte de esta endoteliopatía que los cirróticos desarrollan es la causa por la cual su hemodinamia se comporta con unas resistencias vasculares sistémicas bajas, con altos gastos e índices cardíacos, que es importante. La translocación bacteriana va a ser pues, la causa como tal de las peritonitis bacterianas espontáneas que ellos pueden cursar. Vamos a tener que pues el gasto cardíaco de estos pacientes está alto porque hay una caída de la precarga, disminución del volumen sistólico y de la resistencia vascular sistémica. Vamos a tener cambios a nivel renal, la miocardiopatía del cirrótico que pues a nivel intraoperatorio nosotros tenemos que cuidar y pues conocer como tal la fisiopatología.
El segundo ítem que nos preocupa y quizás es de las cosas más controversiales que hay en el manejo del paciente cirrótico es la coagulación y la hemostasia de estos pacientes. La hemostasia normal, pues sabemos que es una interacción compleja entre las plaquetas, la superficie del endotelio y los factores de la coagulación y que van a tener pues unas vías de inhibición. Entonces estos tres componentes que acabo de mencionar y sus rutas como pues también van a ser la parte de fibrinógeno, entonces necesitan pues que trabajar de manera articulada y concomunada para poder pues digamos que articularse y generar unos estados de coagulación. Sin embargo, vemos que nuestros pacientes con enfermedad hepática son propensos también a la trombosis, a la hipercoagulabilidad, disfunción endotelial significativa por una desregulación del óxido nítrico y un aumento en la generación de trombina. Entonces, siempre se ha hablado de que el paciente con enfermedad hepática tienen un reequilibrio de la coagulación y finalmente, si bien hay algunos factores procoagulantes y hay algunos que están anticoagulantes que van a estar disminuidos, entonces vamos a tener que hay factores como lo que son plaquetas, los factores vitamina K dependientes, la proteína C, la proteína S, el factor activador del plasminúgeno, disminuyen aproximadamente entre el 25 y el 70%. Pero esto a su vez lo compensan algunos factores como son el factor tisular, el factor de von Willebrand, el factor 8, que nos van a incrementarse en un 200%. Con esto entonces esos cambios en la coagulación que estos pacientes van a tener se van a reequilibrar y de alguna manera, si bien los pacientes están trombocitopénicos, pues con esos niveles de plaquetas que tienen son suficientes para ellos generar el inicio como tal de los sistemas de coagulación. De hecho, por eso actualmente se llama que ellos funcionan entre el yin y el yang de la hemostasia por enfermedad hepática y pues todo su sistema se reequilibra. Lo otro que hay que tener en cuenta es que dependiendo como de la subpoblación del paciente con enfermedad hepática, van a comportarse con un perfil hemostático que en el contexto de los pacientes con cirrosis existe o es frecuente encontrar trombocitopenia y disfunción plaquetaria por el secuestro plaquetario y se caracterizan por una fibrinólisis fisiológica o una hiperfibrinólisis, es decir, niveles de fibrinógeno bajo secundario a esto. El fallo hepático agudo, que pues es el paciente quizás más enfermo y el que probablemente vaya a ser llevado a un trasplante hepático, es mucho menos frecuente la trombocitopenia, pero tenemos un descenso más pronunciado de los factores procoagulantes, como el factor de coagulación 2, 5, 8 y 10, y de los anticoagulantes. Adicionalmente, tenemos inhibición de la fibrinólisis con disminución del plasminógeno y aumento del factor activador del plasminógeno. Enfermedades colestásicas son las otras, pues digamos que etiologías donde hay una mayor tendencia protrombótica, son los pacientes que vamos a tener que es frecuente trombosis de la vena porta con una función plaquetaria normal o incluso hiperreactividad, y las estatosis no alcohólicas usualmente también tienen un comportamiento protrombótico. Entonces, en estos pacientes usualmente nos vamos a preguntar, y bueno, ¿y cómo les vamos a hacer el seguimiento entonces a la coagulación? Y clásicamente esto se hablaba entonces de pruebas convencionales de coagulación, pero tenemos que saber que hay unas limitaciones de estos test. Primero, el INR no está calibrado en enfermedad hepática. Finalmente, esto se va a elevar incluso por muchas otras causas, y no necesariamente es un marcador dependiente del paciente que tiene una enfermedad hepática. Lo otro es que los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de protrombina o el tiempo de trombina activado no valoran los factores procoagulantes, es decir, no evalúan como tal el riesgo de sangrado que nosotros vamos a tener. Y lo otro es que no miden tampoco las vías anticoagulantes. Por eso, cuando hablamos entonces de cuál es el método óptimo para hacer el seguimiento de la hemostasia en estos pacientes, hablamos de que se debería hacer una monitoría de la coagulación.
con esto lo que son en la alteración del número de plaquetas, la alteración funcional de la plaqueta, estados de disfibrinogenemias, ya sea hiper o hipofibrinolisis, pues se puede evaluar y de alguna manera con la monitoría de la coagulación con pruebas viscoelásticas vamos a tener un impacto en el volumen de los, pues, de los volumen de las transfusiones sanguíneas de los productos o hemocomponentes. Diferentes trabajos pues ya nos han demostrado que cuando se compran pruebas viscoelásticas versus pruebas convencionales, cuando se habla en términos, por ejemplo, de número de transfusiones, pues las pruebas viscoelásticas se asocian con un menor número de transfusiones o de productos sanguíneos halogénicos y adicionalmente el uso de pruebas viscoelásticas pues también se asocia con un mayor número en la administración de concentrados de factores. Respecto a complicaciones posoperatorias, los algoritmos en los cuales se han utilizado pruebas viscoelásticas en estos pacientes también nos han demostrado que tienen una mayor superioridad y disminución de reintervención por sangrados, incluso menos infecciones, menos complicaciones asociadas como el TACO, el TRAL y el TRIM, y menor estancia hospitalaria en los pacientes en quienes se utilizan las pruebas viscoelásticas para guiar la hemostasia pues, en estos pacientes. Y el otro motivo por el cual la monitoría debe ser viscoelástica, que es un laboratorio estándar, como lo podemos ver en esta gráfica, solamente nos evalúan entre el 5 y el 10% de los procesos de la coagulación. Mientras que las pruebas viscoelásticas, ya sean la tromboelastografía o la tromboelastometría, con la que ustedes estén familiarizados o tengan acceso en sus instituciones, evalúan el proceso como de la coagulación. Entonces, este es el primer bloque y aquí que pues los panelistas que me están acompañando el día de hoy para que pues, nos cuenten un poco desde el punto de vista de su práctica clínica, pues a qué pues hacen seguimiento ellos durante el contexto perioperatorio. Entonces quiero invitar a la doctora Arrieta, hematóloga que nos acompaña el día de hoy. Sabemos, doctora Arrieta, que los pacientes con hepatopatía tienen un perfil hemostático entonces que está alterado y que tienen tanto riesgo de sangrado como de trombosis. Entonces, uno de los dilemas clínicos que nos enfrentamos, pues, muchas veces los anestesiólogos es transfundir plaquetas para corregir un número antes de una cirugía. ¿Usted cree que es necesaria esta corrección de la trombocitopenia con aféresis de plaquetas antes de llevarlos a un procedimiento quirúrgico? Muy buenas noches a todos. Primero que todo, agradecerles por la invitación. Aquí es muy importante que tengan mensajes claros. Miren, la trombocitopenia en el paciente cirrótico tiene dos factores fundamentales. El uno es el hiperesplendismo y la segunda causa es la disminución de la trombomotilidad que va como desenlace en la reducción de la producción de la trombopoiesis normal. Esa reducción de la trombopoiesis de nuestro paciente va a generar fundamentalmente las plaquetas transferidas. Pero aquí es importante que no transfundamos números. Y es importante no transfundir números porque eso no ha mostrado que mejore los desenlaces clínicos y sí puede traer como consecuencias efectos adversos. Desde la comprensión fisiopatológica ahora sabemos que el paciente cirrótico tiene una hemostasia reequilibrada y hay cosas que no medimos con las pruebas convencionales de hemostasia. Es así que si bien yo veo cuantitativamente disminuidos los revueltos de plaquetas, hay cosas que no medimos, como por ejemplo que yo voy a tener en estos pacientes elevados los niveles de Adams 13 y además de eso voy a tener unas plaquetas que son hiperreactivas, es decir, ellas son poquitas, pero funcionan muy bien. Con lo cual hay suficiente evidencia que soporta que no debe transfundirse a los pacientes por un valor de plaquetas. Incluso la evidencia nos muestra que por encima de 20.000 plaquetas, procedimientos endoscópicos, procedimientos de biopsia, son seguros y adecuados realizarse sin complicaciones. Por lo cual, el primer mensaje que debe quedar claro en este evento es que
los anestesiólogos, que son realmente muy juiciosos en la evaluación prequirúrgica y transoperatoria de los pacientes, deben integrarse con que no transfundimos números. Transfundimos pacientes en condiciones clínicas con evaluación dinámica de la hemostasia, porque comprendemos que el paciente cirrótico tiene una hemostasia alterada. Es decir, que se ha evidenciado que con 50.000 plaquetas es suficiente para hacer cualquier intervención. Una colecistectomía la podemos hacer de forma segura y cualquier procedimiento menor se puede hacer de forma segura con más de 20.000 plaquetas sin requerir ni reserva de plaquetas ni transfusiones prequirúrgicas de estos pacientes. Además de eso, no debemos perder el foco que la transfusión es un trasplante celular. Entonces, lo estamos exponiendo a retos antigénicos que en el futuro, en el caso de que el paciente requiriera un soporte a través de un trasplante, pudiera alterar sus riesgos por exposiciones antigénicas previas. Con lo cual, el primer mensaje es: no transfundimos plaquetas, no transfundimos números. Con más de 20.000 pueden hacer todos los procedimientos endoscópicos, ligaduras de varices, endoscopias de vías digestivas, incluso CEPRES la pueden hacer sin ninguna complicación, porque el riesgo operatorio, y miren que esto es súper interesante, pero el análisis de la literatura muestra que el riesgo de sangrado de los pacientes cirróticos en procedimientos menores es inferior a 1.5%, y en procedimientos mayores realmente el riesgo debe ser estratificado, y la literatura sugiere individualizar la terapia caso a caso, con lo cual creo que el primer mensaje es ese. Sí, desde el punto de vista de anestesia y la medicina perioperatoria, ¿coincide usted entonces con esta práctica y qué criterio adicional utilizaría usted para la transfusión de plaquetas en el contexto perioperatorio? Bueno, la transfusión de hemocomponentes en general se considera un tratamiento de rescate en escenarios en donde está vinculado al sangrado. Eso es lo primero que todo. Esto no contraindica el hecho de los pacientes cirróticos, es decir, las plaquetas se deberían utilizar como intervención en el escenario del paciente que está con un sangrado activo y se ha demostrado que hay disfunción del componente plaquetario en la producción de un coágulo estable. Para eso se necesitan varios componentes. Necesita poder tener un cambio de modelo mental, ¿cierto? Y ser capaz de pensar que los demás componentes de la hemostasia están optimizados. Por ejemplo, el hecho de que los niveles de fibrinógeno estén bien es un garante de que la función plaquetaria se encuentra bien. Muchos pacientes que no solamente cirróticos, sino en su gran importante tratar al paciente cirrótico que tiene un sangrado con los mismos estándares de monitoría y de seguimiento y de intervención que del sangrado mayor de manera global. Y en el paciente cirrótico también la hipofibrinogénemia y la disfibrinolisis son causas muy frecuentes de sangrado recurrente. Creo que esos pacientes están vivir con niveles bajos de plaquetas y, contrario a lo que se pensaba, realmente lo que sucede es una inversión del pool plaquetario, que en lugar de estar un tercio guardado como ocurriría en la normalidad, tiene 2/3 en el vaso y que están listas y dispuestas para, digamos, actuar en este aspecto. Entonces, mi mensaje también es claro y es que las plaquetas, los concentrados de plaquetas deberían utilizarse en el escenario de sangrado, en donde se documente o haya una alta sospecha de disfunción plaquetaria. Incluso para completar lo que dice el doctor Freddy, imagínense que cuando se ha hecho los análisis de cohortes retrospectivas, ni el recuento plaquetario global, ni tener plaquetas menores de 50.000 son un predictor de sangrado espontáneo en cirrosis, en la cohorte cirrótica. Es decir, que tenemos que desmitificar eso de que plaquetas bajas igual a sangrado.
porque no necesariamente específicamente en el contexto del paciente cirrótico. Yo quisiera, Juan, que me permitieran que la doctora Diana, que tiene un amplio interés sobre todo y conocimiento en el preoperatorio y el perioperatorio, nos contara cuál ha sido su experiencia cuando aplica este nuevo modelo mental, porque salirse de lo tradicional cuesta, ¿sí? Y cómo ve los servicios cuando usted les habla de esto. Bueno, respecto a lo del cambio del modelo, o sea, cambio como el switch mental que tenemos que tener en la hemostasia del cirrótico, sí los invito a que hagan el siguiente análisis. Yo entiendo que se ha alimentado esta teoría de que los pacientes con cirrosis sangran, pero la causa del sangrado en los pacientes con cirrosis no son las alteraciones de la hemostasia, es la hipertensión portal. Y piensen en cuántos sangrados variciales detuvieron transfundiendo plaquetas o fibrinógeno plasma, ninguno. Los sangrados disminuyen ligando varices y usando vasoconstrictores porque eso es lo que hace que los pacientes sangren. Asimismo, cuando sobretransfunden a los pacientes porque él está sangrando, tengo que ponerles un pool de estos bancos de trauma, pues porque tiene un sangrado activo. Lo que hacemos y está demostrado es que la sobretransfusión de pacientes aumenta la hipertensión portal, aumenta el sangrado porque aumenta la presión en esas venitas. Adicionalmente, expone a los pacientes a un trasplante de una célula de otro ser, con otros genes, con potencial de generar lesión pulmonar, los predispone además al momento en el que los vayamos a trasplantar o necesitemos transfundirlos, que sean más difíciles, sobre todo, por ejemplo, en el escenario del sangrado varicial, que es como lo que asusta, pues para ponerlos en contexto de lo malo que es sobretransfundir, aumenta el riesgo de muerte. La transfusión de plasma y la transfusión de hemoglobina en esos escenarios. Entonces, yo los invito a que recuerden que los pacientes con cirrosis cuando sangran, no sangran por alteraciones de la hemostasia, por la coagulación, sangran es por hipertensión portal. Y que así como la decía la doctora, así como tienen una disminución de algunos factores anticoagulantes, también tienen disminución de factores procoagulantes y logran un balance que de pronto es menos equilibrado, o sea, es más sensible a unos cambios que el de una persona sin cirrosis, o sea, tolera menos cosas, pero igual está balanceado. Igual los pacientes con cirrosis sufren otras alteraciones, como por ejemplo la sepsis, lo que decía ahorita el agudo en crónico, que mientras que un paciente sin cirrosis, una sepsis es difícil que lo lleve, por ejemplo, a una disfibrinogenemia o algo así. En un paciente con cirrosis es más fácil, pero aún así con cirrosis logra tener esa hemostasia. No tenemos por qué sobreactuarnos con las transfusiones. Para mí es importante que, por ejemplo, me pasa frecuentemente, y esta es una preocupación que tenemos, es que retrasan los procedimientos que salvan vidas o que necesitamos que se hagan rápidamente por esta falsa creencia que tenemos específicamente, y quiero que lo tengan en cuenta, es que, por ejemplo, las endoscopias hay que hacerlas, hay que ligar esas varices. Si no ligamos esas varices y tenemos que esperar a que transfundan plaquetas y pasamos esas horas de ligadura, el paciente se expone a un no control del sangrado inicial y a riesgo de muerte. Asimismo, las paracentesis. Resulta que las paracentesis, cuando hacemos paracentesis tempranas y logramos hacer un diagnóstico temprano, disminuimos el riesgo de muerte. Mientras que las paracentesis, cuando las retrasamos, esas horas que perdemos representan aumento en la mortalidad de los pacientes. Lo mismo pasa con cirugías ortopédicas, cirugías que son emergentes o urgentes, o procedimientos que igual, aunque no son urgentes en el sentido que pongan en riesgo la vida del paciente, sí le limitan mucho la calidad de vida, y son cosas que podríamos hacer. Y estamos tomando decisiones de parar basados en un mal entendimiento de la hemostasia del paciente con cirrosis. Muchísimas gracias. Ya para finalizar este bloque de hemostasia, quiero preguntarle al doctor Ariza qué piensa respecto a las pruebas viscoelásticas en la monitorización de la hemostasia en los pacientes que requieren este tipo de procedimientos. Bueno, las pruebas viscoelásticas vinieron a aportar un concepto
de que definitivamente las interacciones sanguíneas y todos los componentes que se encuentran en el torrente son fundamentales, desde el hematocrito en adelante incluso. Tanto así que digamos, el hematocrito, la masa eritrocitaria genera una mejoría y no sé si se puede decir empoderamiento, pero sí un enhancing de todos los sistemas de generación de trombina, incluso de función plaquetaria. Ya es muy claro que definitivamente hay que tener un hematocrito por encima del cual comienza todo a funcionar mejor. El hematocrito se encuentra más o menos entre 24 y 28%, es un nivel óptimo, y con él las pruebas viscoelásticas entendieron que la sangre total hay que entenderla como eso, como todo un sistema de interacciones. Creo que el hecho de poder verificar el sistema hemostático desde diferentes vistas, de diferentes puntos de vista, como ver un cubo por diferentes lados, ¿cierto? Diferentes lados, aporta muchísimo, sobre todo para descartar lo que más frecuentemente ocurre y enfocarse en un tratamiento, digamos, de punta, un tratamiento enfocado, que es quizá uno de los adelantos más importantes de la medicina actual, ¿cierto? Poder hacer una visión global para saber cuál es específicamente la vía que está fallando. En mi concepto, en el perioperatorio específicamente y en el sangrado mayor, creo que hay muy pocos casos de pruebas diagnósticas que salven vidas bajo evidencia. Y los modelos de sobrevida de los pacientes en donde se utiliza pruebas viscoelásticas versus las pruebas convencionales parecen disminuir la mortalidad, y eso es pues una observación que puede ser muy interesante y tal vez no se escape el paciente cirrótico. Para el paciente cirrótico no se ha podido hacer un estudio enfocado en eso, pero en otras subpoblaciones, por ejemplo, cirugía cardiovascular y trauma, los metaanálisis muestran una disminución de la mortalidad cuando se utilizan estas pruebas diagnósticas. Y es que el modelo de la hemostasia ha venido cambiando y así debe venir cambiando nuestro chip. Los más viejitos se acordarán de que nos enseñaron la vía intrínseca y la vía extrínseca, en la cual ni las células tenían un papel, ni el endotelio tenía un papel, sino nada más medíamos TP y TPT. Eso ya está mandado a recoger. Ahora sabemos que la hemostasia es un cuadro global en que la plaqueta es una mesa sobre la cual se vienen llegando a cabo múltiples procesos enzimáticos que se llevan en simultáneo. Entonces, si ahora tenemos un componente o una comprensión de que la hemostasia es simultánea, continua y propagada, así debemos hacer el análisis de los pacientes. Con lo cual, las pruebas de análisis convencional de la hemostasia pierden valor en condiciones críticas como en un sangrado agudo o en un sangrado operatorio, ¿verdad? En el que uno necesita fundamentalmente ¿qué? Respuestas rápidas y oportunas. Las pruebas viscoelásticas le permiten a uno en tiempo real saber qué función o qué componente de la actividad plaquetaria, la fibrinolisis o qué componente de la función de la coagulación se ve comprometido para intervenirlo directamente. Además de eso, el uso de las pruebas viscoelásticas han disminuido el requerimiento transfusional y parece que esa reducción en el uso de hemocomponentes ha impactado significativamente en los desenlaces clínicos como mortalidad, estancia hospitalaria, infecciones y falla renal. Entonces la invitación es, no solo en el contexto del paciente cirrótico, sino probablemente en el contexto del paciente de trauma, en el trauma obstétrico, y ahora cada vez coge más fuerza en el manejo orientado de la reanimación, incluso en pacientes sépticos y ya en pacientes médicos. Los médicos siempre hemos sido un poquito más reacios a esto, los anestesiólogos han estado mucho más abiertos, pero cada vez nos estamos moviendo más hacia esta ola porque nos permite hacer una evaluación más rápida. Ustedes tienen una tromboelastografía y en 5 minutos tienen los resultados. A veces pedimos el fibrinógeno y se demora 1 hora en tenerlo. Cuando llega ya el paciente está en una condición completamente diferente que en el momento previo y lo que necesitamos es ejecución, y esto es específicamente en el contexto de cirugía mayor, ¿no?
En resumen, yo diría esto, que realmente no es la prueba como tal, sino es su articulación dentro de una nueva forma de abordaje que incluye protocolos, una estandarización de procesos y todo el mundo alineado como en la misma vía. Eso es lo que salva vidas realmente. No estamos solos, sino que somos un equipo. Dianita. No, les iba a recomendar que para los pacientes con cirrosis no existe como una recomendación de transfundirlos previo a nada. O sea, no hay como hay que ponerle esto antes de hacerle un procedimiento y no debería ser así, tras entender así multidisciplinariamente todo lo que es la coagulación del paciente con cirrosis, y no deberían pues hacer como transfusiones preventivas o para llevarlos a un número, primero porque no lo van a lograr, la verdad. Corregir un PT de un paciente cirrótico es imposible con plasma. Solo el 14% de los pacientes que transfunden con plasma podemos corregirle el INR. Entonces, se va a gastar todo el banco de sangre y no es eficiente. Y esperar a que las plaquetas estén por encima de 150,000 también es, pues no lo van a lograr. Entonces, pues la invitación es a que no pidamos esas transfusiones prequirúrgicas, porque primero no sirven, aumentan los riesgos de complicaciones y los resultados que esperan obtener, pues no los van a lograr. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos completado este primer módulo. Vamos a pasar al segundo módulo que tenemos preparado, que es la parte de riesgo cardiovascular y optimización preoperatoria. Entonces, para, digamos, entrar como en materia de lo que es la enfermedad cardiovascular en el paciente cirrótico, debemos tener en cuenta que los pacientes con enfermedad hepática tienen muchos factores de riesgo que lo predisponen a tener un mayor riesgo cardiovascular. Entre esos, pues, es la hipertensión, la obesidad, la dislipidemia. Hablábamos de que estos pacientes se les debe evaluar la fragilidad, incluso la diabetes, y es raro encontrar un paciente con enfermedad hepática que no tenga incluso algo de compromiso en la enfermedad renal. Entonces, anteriormente mencionábamos que pues ellos van a tener endoteliopatía, y pues la endoteliopatía también va a tener algún tipo de compromiso pues en la vasculatura, tanto a nivel del sistema cardiovascular y pulmonar, y esto nos va a producir una remodelación a nivel del miocardio con la clásica disfunción o lo que se conoce como la miocardiopatía del cirrótico. Y pues también tenemos que los pacientes con pues la cardiopatía del cirrótico finalmente llevan o tienen esa inflamación crónica que lleva a una disfunción endotelial y van a tener unos cambios hemodinámicos que son propios de ellos, como los índices cardíacos elevados, unos estados de hipervolemia cuando hacemos seguimiento pues a la monitoría de estos pacientes, e incluso pues es importante conocer de alguna manera cuando van a un procedimiento quirúrgico, hacerles un seguimiento a la parte hemodinámica de ellos. Hay también ciertos factores de riesgo que en diferentes trabajos se han encontrado del paciente con enfermedad hepática y que adicionalmente lo van a predisponer a una enfermedad coronaria. Entre esos, para las mujeres se ha determinado que tienen un mayor riesgo cuando tienen son mayores de 50 años, en los hombres mayores a 45 años, cuando hay historia de hipercolesterolemia, los pacientes que previamente tienen hipertensión arterial, tabaquismo, antecedente familiar de enfermedad coronaria y la enfermedad renal crónica. Estos pues digamos que han sido como los criterios que se deben sumar y se deben incluso estudiar con una mayor profundidad el paciente que es cirrótico o tiene una enfermedad hepática crónica, sumado a que tenga alguno de estos factores de riesgo para estratificarlo desde el punto de vista de enfermedad coronaria. Si estos pacientes pues tienen entonces estos riesgos pues, a nivel cardiovascular, pues también se incrementa el riesgo preoperatorio y se incrementa también la gravedad misma de la enfermedad hepática. Entonces, cuando hablamos de esa preoptimización que los pacientes deben tener previo a un procedimiento quirúrgico, ya sea de baja, mediana o alta complejidad, se debe evaluar desde este punto la función pulmonar, el estado cardíaco, el estado renal, el estado de inmunosupresión relativa, o sea, por esa inflamación crónica que los pacientes tienen, muchos de ellos ya vienen
inmunosuprimidos sin estar tomando ningún tipo de medicamento inmunosupresor. O sea, estamos hablando fuera del paciente que ha sido trasplantado, y pues se requieren unos ajustes a la medicación preoperatoria. Recordemos que hay algunos que tienen algunos perfiles protrombóticos que los favorece a que tengan trombosis portales, y que probablemente van a venir con anticoagulación en el preoperatorio. Entonces, en esos elementos claves en la historia clínica y en el examen físico de una consulta para una autorización quirúrgica, debemos preguntarnos, ¿el paciente tiene una insuficiencia hepática aguda? Pues probablemente no es el paciente que nos vaya a llegar a la consulta, sino que este paciente, si la mortalidad de una insuficiencia hepática aguda es casi entre el 80 y el 90%, y que logre salir va a ser con un trasplante hepático. Tiene antecedente de consumo de alcohol o hepatitis alcohólica. Entonces, estos pacientes, pues usted debe pensar ya desde este punto que tienen unas consideraciones específicas en el contexto intraoperatorio, porque tienen un perfil hemostático quizás más procoagulante que otro tipo de pacientes con enfermedad hepática, y evaluar si los pacientes tienen hipertensión portal y las complicaciones asociadas a la hipertensión portal. Escalas de riesgo, pues se han definido muchas, dentro de esas el cálculo de puntuación de Charles-Book, el cálculo de la puntuación MEL, y lo otro que ustedes pues se debe evaluar es si este paciente ya ha sido evaluado o se encuentra activo en una lista de trasplante hepático. ¿Por qué? Pues hablábamos incluso ahora, entre muchas indicaciones pues que pueden tener, incluso el tema de las transfusiones preoperatorias, pues puede dificultar que los desenlaces de ese paciente que vaya a ser trasplantado en algún momento pues sean un poco difíciles para el tema de consecución de hemocomponentes en el intraoperatorio o posoperatorio del trasplante. En este punto me gustaría pues invitar a la doctora Escobar. Pues ya hemos venido hablando de que pues los pacientes van a presentar ciertas complicaciones a nivel cardiovascular y que tienen una alteración en la parte de la hemodinámica. Entonces, ¿cuáles crees que son las complicaciones cardiopulmonares derivadas de la enfermedad hepática y que van a tener una mayor repercusión para los anestesiólogos que vamos a tener a los pacientes en el intraoperatorio? Bueno, así como complicaciones específicas que no son muy usuales, la verdad, pero son complicaciones cardiopulmonares de los pacientes con cirrosis. Tenemos el síndrome hepatopulmonar, no es muy usual, sin embargo, los pacientes con cirrosis pueden desarrollar shunts intrapulmonares que alteran la oxigenación, haciendo difícil la monitorización y pudiendo desencadenar desenlaces, complicaciones posoperatorias. Pues tenemos que saber que existen, que no son usuales, es menos del 10%, pero es una consideración a hacer. Son pacientes sobre todo que cuando los vamos a oxigenar no oxigenan bien, es por la presencia de estos shunts intrapulmonares. También está la hipertensión portopulmonar, que es una complicación, es una hipertensión pulmonar del grupo 1, pero es facilitada por la cirrosis. Entonces estos pacientes pueden tener hipertensión pulmonar que en el momento en el que que no se ha evaluado previamente, porque no es una complicación que se busque usualmente en los pacientes con cirrosis, y en el momento en el que ustedes los vayan a ingresar a una cirugía por cualquier otra cosa y les vayan a poner la monitorización, se van a encontrar con una hipertensión pulmonar severa que de pronto esa fatiga o esa disnea se había interpretado como complicación de la cirrosis o por ascitis o por alguna otra complicación. Entonces recordar que estos pacientes con cirrosis pueden tener hipertensión portopulmonar. Adicionalmente, los pacientes que ya están más enfermitos del hígado, pues que ya tienen una cirrosis avanzada, como decías, en la escala Child-Pugh B o C, que ya han tenido ascitis y que esta ascitis es recurrente, también podemos tener la cardiomiopatía del cirrótico, que son cambios en los músculos, pues en la contracción, así como en el llenado de los pacientes, del llenado de los ventrículos en los pacientes con cirrosis, y eso también puede generar complicaciones o requerir maniobras de reanimación y de manejo intraoperatorio diferentes, para lo que ustedes tienen que estar preparados. Los pacientes con cirrosis descompensada se comportan hemodinámicamente como un paciente séptico. Son pacientes que tienen resistencias muy bajitas, que tienen este tercer espacio intraabdominal que se puede entender como una sobrecarga, sin embargo tienen un underfill arterial. Sí, son pacientes que por este
como llenado arterial bajo, mantienen toda su perfusión renal a partir de aumento del simpático y aumento de la frecuencia cardíaca, con un gasto cardíaco que puede estar aumentado. Entonces, pues para una persona que no está familiarizada, por ejemplo, aquí los anestesiólogos de trasplante están acostumbrados a ver estos pacientes muy, muy enfermos, puede suponer cambios en la reanimación habitual y en el manejo intraoperatorio del paciente con cirrosis. Los invito como a tener en cuenta estas otras complicaciones y como estos cambios que tiene la hemodinamia de un paciente cirrótico, que puede implicar pues cambios en la rutina, en lo que hacen en el día a día. Bueno, y la otra cosa que lo hemos visto es que en los últimos años los pacientes con cirrosis cada vez son más diabéticos, más obesos, más viejitos, entonces la valoración cardiovascular también ha sido diferente y hemos visto que ha tenido como un cambio y cada vez pues tenemos como, nos llama más la atención y llamamos más la atención acerca de la evaluación pretransplante en esto. No, de acuerdo con la doctora Diana, porque vemos estos pacientes que se comportan con estas resistencias vasculares sistémicas tan limítrofes, la exposición a muchos fármacos que utilizamos en el perioperatorio, pues los vasodilata aún más. Y pues mi recomendación es que estos pacientes, cuando ingresan, digamos, con un diagnóstico establecido de falla hepática terminal, ingresan a su procedimiento, puede ser una biopsia hepática, por ejemplo, ¿sí? No, nuestra misión es tratar de sacarlos al menos como entraron. Muchos de estos pacientes deterioran su pronóstico a mediano plazo por un mal manejo perioperatorio y es porque a veces no actuamos con celeridad. De pronto estos pacientes pueden requerir, así sea por solamente el intraoperatorio, una infusión de vasopresor. Es probable, sean muy sensibles a lo que yo utilizo normalmente, esas dosis altas de remifentanilo o esas concentraciones altas de halogenado. Son pacientes realmente críticos con un umbral de tolerancia a los cambios hemodinámicos muy pequeños. Su cardiomiopatía cirrótica pues no los permite responder adecuadamente. Entonces, ser muy inteligentes y sobre todo basarse en el parámetro de monitoreo hemodinámico en el que usted más confíe y en el que tenga la mano, el que mejor crea que es, ese debería ser. Si usted considera que el paciente necesita una línea arterial por el procedimiento, póngasela, verifique el delta PP, verifique cómo está, porque pues la condición del paciente al ingreso amerita que uno reevalúe su monitoría. En el intraoperatorio, una mala elección de monitoría, así sea por un corto tiempo, dejando al paciente desprovisto de un cuidado óptimo, puede terminar en que el paciente termine 2-3 días más hospitalizado por ahorrarse una línea arterial. Entonces, creo que sí es bien importante eso. Ojo con los pacientes, especialmente con los de ascitis. Son pacientes que son muy pronos a descompensarse fácilmente si uno no está muy encima de ellos. Sería como mi entonces, transfundir menos y monitorizar más. Muchísimas gracias. En vista, pues, entonces, de lo que la doctora nos comentó respecto a las complicaciones que pues, van a tener estos pacientes, vamos a abordar aquí rápidamente pues, cuáles podrían ser el diagnóstico y el manejo de este tipo de etiologías. Entonces, sabemos que la hipertensión pulmonar es el aumento de la presión de la arteria pulmonar que se observa aproximadamente entre el 20% de los pacientes con cirrosis hepática. Y hablamos de que hay una hipertensión pulmonar verdadera cuando ya hay unos cambios patológicos en la remodelación de la vasculatura pulmonar con un aumento de la resistencia vascular pulmonar y un aumento en el gradiente transpulmonar. Entonces, hay unos estados patológicos que principalmente se van a dar por una vasoconstricción pulmonar temprana que usualmente va a responder muy bien a la terapia vasodilatadora y pues si en algún momento nos tenemos que enfrentar a esta crisis, realmente es la que quisiéramos tener porque con los vasodilatadores endovenosos que tenemos disponibles responde muy bien. Sin embargo, ya hay pacientes que pueden tener una vasoproliferación importante y generar ya hipertrofia, fibrosis, incluso tromboembolia de la microvasculatura arterial y realmente es muy difícil de revertir la terapia
pues con los vasodilatadores en nuestros pacientes. Entonces, la etiología de los cambios patológicos en la circulación pulmonar ocurren en algunos pacientes que pues tienen hipertensión portal y realmente esto no se ha podido comprender muy bien. Existen y todavía están en investigación a nivel molecular algunas terapias dirigidas y actualmente, ¿qué tenemos a la mano? Las prostaciclinas, antagonistas de la endotelina 1, el óxido nítrico inhalado, los inhibidores de la fosfodiesterasa como monoterapia o combinados. La doctora Escobar nos hablaba de hipertensión portopulmonar. Finalmente es una combinación entre hipertensión pulmonar más hipertensión portal con o sin cirrosis. Hay unas variables hemodinámicas claras por las cuales esto se va a definir y pues realmente se necesita tanto de una monitoría hemodinámica avanzada para uno poder confirmar el diagnóstico de estos y pues realmente va a ser con una monitoría de Swan-Ganz que probablemente en un procedimiento de baja o mediana complejidad pues no vamos a tener disponible. ¿Qué se ha encontrado? Es que realmente para uno evitar llegar a una crisis de hipertensión pulmonar intraoperatoria, una falla de ventrículo derecho en estos pacientes, realmente lo que debemos trabajar es por mantener la hemostasia fisiológica, lo que es hipercapnia, hipoxia, la hipotermia, incluso las PIPs altas. Se ha demostrado que estos factores incrementan como tal la presión de la arteria pulmonar y las resistencias arteriales pulmonares con desencadenamiento de las crisis que podemos tener intraoperatorio. ¿Qué recomendaciones así específicas podemos tener durante el intraoperatorio? Es realmente monitorización de los pacientes con el dispositivo que tengamos a la mano de acuerdo a la cirugía que nosotros vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si es un procedimiento de baja complejidad, entonces utilizar métodos de monitorización mínimamente invasivo o incluso pues la línea arterial en estos pacientes es casi que mandatoria en la gran mayoría para incluso guiar la terapia de líquidos, la respuesta a volumen, considerando que estamos entrando con pacientes que son ya hipervolémicos. Lo otro que pues también tenemos disponibles en caso de que tenemos estas crisis es la terapia dirigida intraoperatoria de manera continua, los agonistas de la prostaciclina, el óxido nítrico inhalado, milrinone es algo que tenemos disponible a la mano incluso en los centros de atención de nivel 2 y lo otro es el seguimiento con la monitoría. Cada vez se vuelve más importante que los anestesiólogos, tanto generales como los que están en entrenamientos de alta complejidad, tengan la disponibilidad de hacer monitoría con eco transesofágico y el entrenamiento adecuado, pues para poder hacer la monitorización adecuada y el seguimiento de los cambios hemodinámicos de estos pacientes. Esta tabla es un poquito densa, pero realmente nos resume como estrategias que podemos tener disponibles desde el punto de vista intraoperatorio para el manejo de las crisis de hipertensión portopulmonar o un síndrome portopulmonar exacerbado intraoperatorio y una falla de ventrículo derecho, que básicamente pues se van a basar en algunas terapias endovenosas y algunas terapias inhaladas, que realmente es lo que vamos a tener disponible. Aquí a mí me gustaría que el doctor Ariza nos comentara qué manifestaciones intraoperatorias suelen alertarlo sobre este tipo de complicaciones cuando se ve afectado el eje cardiopulmonar en los pacientes que tienen enfermedad hepática. La alteración hemodinámica más frecuente, sin duda alguna, es la vasodilatación. La vasodilatación con hipotensión es muy frecuente. Hay que hacer manejo, pero hay que tener mucho cuidado porque esa hipotensión en el paciente hay que hacer, en estos pacientes, especialmente los pacientes, vuelvo y repito, de alto riesgo, hay que hacer una discriminación. No todo el vasopresor específicamente. Se debe utilizar, ojalá, si es posible, la discriminación
ecocardiográfica. Creo que es importante ahora que tenemos esa herramienta en el intraoperatorio y en ese paciente que no responde adecuadamente a lo más frecuente que es el vasopresor y de repente un reto pequeño de líquidos, ese paciente debería utilizarse un eco transesofágico para evaluar que y especialmente aquellos que tengan hipertensión portopulmonar, debemos evaluar la función del ventrículo derecho, porque muchos de estos pacientes pueden requerir optimización del gasto cardíaco, optimización de la contractilidad cardíaca y pues estos pacientes se deterioran muy rápido si uno no los agarra a tiempo. Diría que creo que ese es un punto importante. La monitoría, vuelvo y repito, es fundamental y elegirla bien y tener a la mano estas estrategias como el eco transesofágico pueden ayudar bastante en el perioperatorio para discriminar la inestabilidad hemodinámica. La hipoxia es un punto bien importante. Hipotensión más hipoxia, yo diría que hay que ir encaminado hacia la posibilidad de una disfunción ventricular derecha. Doctora Diana. No, sí. Lo que nosotros vemos es cuando llegan los pacientes de la UCI que para la reanimación estamos de pronto bajos de volumen o con gastos cardíacos bajos. Entonces sí, como pues lo operatorio no lo veo, pero sí como cuando uno se sienta a revisar lo que pasó en la cirugía, como esas alertas de la presión, de la hipoxia, estar como muy atentos a la reanimación y de pronto optimizar lo que decía, no como pensar en que el paciente, como en el algoritmo del paciente usual, sino entender como la hipertensión portal y los cambios hemodinámicos que se generan asociados a la cirrosis. Si usted cree que su paciente con hipertensión portopulmonar no es adecuado atenderlo a ese nivel, remítalo a un centro en donde sepan hacerlo, ¿sí? Porque de pronto esa cirugía que puede ser sencilla, puede ser una biopsia, pero con alto riesgo de descompensación del ventrículo derecho, puede ser una hospitalización o un fallecer o terminar en falla renal. Creo que es importante también entender ese punto. Muchísimas gracias. Y finalmente, para terminar este módulo de optimización preoperatoria, a mí me gustaría que la doctora Escobar nos contara cuál es la optimización dentro como de los pilares farmacológicos o incluso procedimientos que deben tener los pacientes con enfermedad hepática antes de ser llevados a un procedimiento quirúrgico electivo. Bueno, los pacientes con cirrosis todos deberían estar beta bloqueados. O sea, el beta bloqueador no selectivo en el paciente con cirrosis disminuye la mortalidad, disminuye la hipertensión portal, disminuye el riesgo de sangrado paricial por hipertensión portal. Estudios recientes han demostrado además que disminuye la incidencia de ascitis y pues disminuye la descompensación como tal. Entonces los pacientes deben entrar beta bloqueados, o sea, un paciente con cirrosis debe tener, incluso si tiene varices pequeñas, beta bloqueador no selectivo. La dosis pues la escogemos con los topes que nos pone la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero todos deberían recibir, aunque sea una dosis bajita de beta bloqueador no selectivo. Considerar que la combinación, pues recientemente sabemos que la combinación de beta bloqueador no selectivo y ligadura disminuye el riesgo de sangrado. Entonces, de pronto, para pacientes que tienen varices de alto riesgo y la cirugía selectiva o que lo quieren optimizar, quieren todavía disminuir la posibilidad de sangrado, hacerles una ligadura antes del procedimiento. Idealmente no se debería llevar un paciente con ascitis a un procedimiento quirúrgico y existen mecanismos para evitar como la ascitis. Está el manejo farmacológico y no farmacológico, la dieta baja en sal y los diuréticos que usamos. Y una cosa que nosotros hacemos cuando los pacientes, por ejemplo, llegan para trasplante o van a un procedimiento, es que tratamos, por ejemplo, que si tienen disfunción renal, optimizamos el volumen con un poquito de albúmina, como está indicado. Las indicaciones de albúmina son muy claras, no es para todo el mundo, no buscamos llevar los pacientes a hiperalbuminemia ni subirles el número de la albúmina, y la albúmina no se debe usar por el número, o sea, aquí nada se usa por el número. Sin embargo, en los pacientes con disfunción renal, sí está indicado el uso de albúmina como para optimizar pues este volumen.
y que otras cosas como optimizar en estos pacientes. No les dé susto, he visto recientemente que les da mucha angustia usar hierro en pacientes con cirrosis. Uno no le tenga miedo al hierro para los pacientes con cirrosis, sean cirrosis y tienen ferropenia, no los dejen llegar a las cirugías con 8 hemoglobina. Pues no les estoy diciendo que los transfundan, ojo, pero si podemos optimizar la ferroquinética, pues mejorar eso en los pacientes con cirrosis. Entonces, si un cirrótico tiene anemia por ferropenia, usen hierro, sin miedo al éxito. Eso era súper importante. En cirrosis preoperatoria y posoperatoria, la anemia incrementa la mortalidad. Pacientes que llevan anémicos se les va a morir más. El 60% de los pacientes cirróticos tienen anemia. Es decir, que si ustedes identifican anemia hay que buscarle la causa. Y aquí el mensaje es que la principal causa es la ferropenia y la podemos revertir rápidamente con terapia férrica, que la mejor vía en este grupo de pacientes es la terapia férrica parenteral y que la cirrosis no contraindica la administración de ningún subtipo de hierro parenteral. 2, por una disminución en la absorción de la vitamina B12 y B6, estos pacientes pueden tener déficit de vitamina B12, B6 y de ácido fólico. Es decir, que medir estos micronutrientes y reponerlos en el preoperatorio les va a garantizar a ustedes que en el posoperatorio van a disminuir la necesidad de requerimientos de hemoderivados y las complicaciones derivadas de estos mismos. No solo la exposición antigénica, sino además de eso, las complicaciones derivadas de trali y taco que tienen estos pacientes y la mortalidad y morbilidad que conlleva esto. Entonces, en la evaluación inicial, además de todas esas cosas de los betabloqueadores y de esas cosas que yo no sé, lo que sí sé es que hay que quitarles la anemia, que el 60% es por ferropenia y que la podemos corregir y que es muy fácil de corregir. Sin miedo al éxito, como dice la doctora. Doctora María del Mar, hay unas preguntas en el chat que nos gustaría de pronto abordar ya para finalizar la sesión. A ver si de pronto, digamos, creo que dándole el respeto que merecen nuestros asistentes, poderles de pronto responder. Bueno, por aquí nos preguntan entonces, dado que en la mayoría de las instituciones no hay tromboelastografía, en la práctica, pues, ¿cómo se podría evaluar el paciente cirrótico en el contexto de un paciente de urgencias? Sí, esto es una pregunta muy importante. Tenemos que entender que el contexto es de poco acceso a las pruebas viscoelásticas. Entonces, el mensaje es, si usted no tiene pruebas viscoelásticas que analizan todo, junte varias pruebas diagnósticas para que trate de ver los diferentes componentes de la hemostasia. Un PT, un PTT y un fibrinógeno sérico junto con un hemograma dan un muy buen marco, digamos, diagnóstico para que usted se haga la idea de cómo está el paciente. No puede ser que no diagnostiquemos la hipofibrinogenemia y estemos corrigiendo PTs con plasma. Entonces es muy importante este punto. Creo que la valoración del fibrinógeno en los pacientes en aquellos sitios donde no hay pruebas viscoelásticas es importante. Eso por un lado. No sé si la doctora... Hay otra cosa y es trabajar en equipo. Mire, no disponen de viscoelastografía, pero sí tienen contacto con el laboratorio. Si nosotros cuadramos con el laboratorio que dinámicamente es posible que requiramos una prueba adicional, no se va a demorar 3 horas en darnos un fibrinógeno ni 3 horas en obtener una prueba de coagulación. 2, es súper importante, ustedes son los ojos, pues pueden ver el panorama completo. La hemostasia mecánica, los pacientes no sangran por trastorno de coagulación, sino por la hemostasia mecánica. Entonces aquí debe serse muy acucioso en la mecánica y la hemostasia de los cirujanos para disminuir el riesgo de las complicaciones. Y tercero, no perder de mira que los pacientes cirróticos también tienen un componente protrombótico incrementado. Entonces, a veces, politransfundiéndolos o utilizando, por ejemplo, Novosev, Feiba y todo eso de forma indiscriminada en el contexto transoperatorio, lo que vamos a generar es mayor riesgo de complicaciones trombóticas que pueden ser tan altas como hasta del 10% posoperatorios de pacientes cirróticos. Entonces, ser mucho más agresivos
en el análisis y la evaluación. Entonces, no dispongo de de pruebas viscoelásticas, pero entonces me pongo de acuerdo con el laboratorio, pilas, mira, que voy a meter un cirrótico. Si lo veo muy sangroncito, te voy a mandar un fibrinógeno. Ojo, que los pacientes hacen hipo y disfibrinogenemia con cirrosis muy avanzadas. En las fases iniciales eso no es frecuente, entonces no va a ser muy frecuente que tengan que reponer crío. Plasma realmente no tienen que corregir INR. El INR no se diseñó para eso, se diseñó para la warfarina. Y corregir INR no se puede hacer con plasma, y tratar de corregirlo incrementa el riesgo de hipervolemia, hipertensión portal y sangrado por hipertensión portal. La causa más frecuente en la gran parte de escenarios quirúrgicos de alteración del INR es hipofibrinogenemia, de hecho. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con discriminar exactamente por qué estas pruebas convencionales se han alterado. Creo que el fibrinógeno en los sitios en donde no hay pruebas viscoelásticas debe hacer parte del estándar de monitorización de la hemostasia, como un punto de no negociación. Creo que debe haber una valoración del fibrinógeno en esos pacientes. Dentro de las otras preguntas que tenemos acá en el chat, nos preguntan que cuál sería entonces el umbral de plaquetas para pensar en anestesia neuroaxial en un paciente cirrótico. Bueno, usted utiliza en el paciente que no es cirrótico usualmente 50.000 plaquetas para utilizar como umbral de seguridad en anestesia neuroaxial, por el riesgo de un hematoma en un sitio delicado. Utilice ese mismo nivel, sí, especialmente los otros componentes de la hemostasia están bien, ¿sí? Una anestesia espinal con una aguja muy delgada, función única, bien realizada en un paciente, lo puede hacer. Tenga en cuenta que, eso sí, los otros componentes de la hemostasia del paciente deben estar bien. Otro tema que me parece importante que abordemos y que es una pregunta que le genera al público es uso de ácido tranexómico profiláctico, sí, no, ¿por qué? Bien. Yo estoy en contra de utilizar indiscriminadamente los antifibrinolíticos en los pacientes por un temor, y especialmente en los pacientes, por ejemplo, mire que en los sangrados, los pacientes de sangrado gastrointestinal son una demostró que esos pacientes tenían más eventos adversos, especialmente protrombóticos, y que seguramente muchos de esos pacientes con sangrado gastrointestinal fueron cirróticos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el escenario de trasplante hepático no utilizamos antifibrinolítico, salvo en ciertas ocasiones cuando el paciente tiene una falla hepática aguda o se ha comprobado claramente que hay una prueba objetiva que hay hiperfibrinolisis, ¿cierto? O lo refieren en pacientes con cirrosis alcohólica o cirrosis de tipo viral terminal. Esos pacientes tienen un patrón de hiperfibrinolisis que podría corresponder a una indicación, pero hay que valorar muy bien. Lo que dijo la doctora Elizabeth Arrieta es cierto, los pacientes cirróticos tienen un riesgo protrombótico de tener fenómenos tromboembólicos 7 veces más que la población global. Ese paciente, por ejemplo, en el postoperatorio no puede estar sin anticoagulación, pues sin profilaxis antiembólica. Sí, exacto, sin profilaxis antiembólica, llámese medidas de compresión mientras tanto, o pues la heparina bajo peso molecular, ¿cierto? No sé si la doctora Diana nos quiere complementar acá. Que pues sabemos que una causa frecuente de sangrado varicel, por ejemplo, la trombosis de la vena porta. Entonces, usar ácido tranexámico indiscriminadamente aumenta el riesgo de estas trombosis. O sea, ya sabemos que estos pacientes se trombosan más, y por ejemplo los pacientes que van a trasplante usamos anastomosis, que transfundimos pues porque lo vemos en las pruebas viscoelásticas, pues también ser como muy prudentes, o sea, tomar esa decisión entendiendo la hemostasia del cirrótico. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, pues yo creo que para ya ir concluyendo nuestro conversatorio el día de hoy, creo que hemos dejado claros algunos puntos en los que queríamos hacer énfasis. Realmente evitar las transfusiones innecesarias y usar criterios individualizados para realizarlas. Siempre tener presente, pensar
que los pacientes con enfermedad hepática presentan disfunción cardiopulmonar que es silenciosa, pero que en un intraoperatorio pueden generarnos complicaciones, momentos de crisis. Y pues siempre que usted se enfrenta a un paciente entonces cirrótico, esté preparado y piense cómo puede actuar en el contexto de que ese paciente le haga una crisis de hipertensión pulmonar por un síndrome hepatopulmonar, un síndrome portopulmonar, que de pronto si a usted le llega en un contexto de urgencias no esté diagnosticado. Optimizamos a los pacientes médicamente antes de llevarlos a una cirugía, pues en el contexto de un procedimiento electivo. Los medicamentos que ellos traen de base realmente no los debemos modificar, excepto pues el tema de la anticoagulación perioperatoria, que no va a variar con respecto a las guías u otro tipo de grupo de pacientes. Y usar siempre una estrategia de monitorización y hemostasia guiada por la evidencia. En el contexto de las instituciones en donde no está la disponibilidad de las pruebas viscoelásticas, ya sea Roten o tromboelastografía, realmente entonces llenarnos como de motivos, utilizar las pruebas convencionales para poder guiar la terapia de estos pacientes. Y recordemos que pues las transfusiones, si bien nos van a ayudar en el manejo de estos pacientes, pues no son también la única solución. Si usted está en un sitio donde también tiene la disponibilidad de complejos protrombínicos o concentrados de fibrinógenos, también son una alternativa para el uso en estos pacientes. Vamos a revisar acá entonces en el box de preguntas a ver si ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, nos preguntan por aquí, calcio lo optimizamos basado en laboratorios, y a esto también me gustaría sumar entonces que el doctor Ariza nos ayude, ¿qué otras estrategias entonces intraoperatorias podemos mejorar para que estos pacientes tengan un mejor desenlace? Sí, ya para finalizar y agradeciéndole a la doctora Diana Escobar y a la doctora Arrieta esta sesión, que principalmente el mensaje es: no estamos solos, hay que hacer manejo multidisciplinario. Creo que es importante pensar también en estrategias que optimizan el aparato hemostático, como es la termoprotección, por ejemplo, en el perioperatorio. No hay ninguna razón para tener estos pacientes sin calentamiento activo. El paciente funciona aún mejor en unas temperaturas óptimas, su hemostasia, su aparato cardiovascular, su respuesta a los vasopresores va a funcionar, y olvidamos mucho la termoprotección en estos pacientes. Quizá muy importante no permitir la hipoperfusión oculta. Un número en el monitor no es suficiente a veces en el paciente crítico. Hay que tomar unos gases venosos, unos gases arteriales que me puedan decir: voy por buena vía y estoy haciendo las cosas adecuadamente. Y definitivamente personalizar los tratamientos y buscar ayuda y consultar en el momento en que tengamos alguna duda sobre algún tratamiento especial. Creo que es la clave. Muchísimas gracias, doctora, por permitirnos este escenario. Yo creo que ha sido muy, muy enriquecedor para todos. Para mí especial, aprendí muchísimo. No, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hasta al final de este conversatorio, a la doctora Arrieta, al doctor Ariza, a la doctora Escobar. Y pues espero que haya sido de agrado para todas las personas que nos estuvieron escuchando. No, yo de parte de la Sociedad de Anestesiología y Reanimación del Valle del Cauca, Sarvat, agradezco pues a las personas que estuvieron aquí asistentes casi todo el tiempo, más de 70 personas durante toda la charla, a esta hora de la noche, pues también al doctor Ariza, pues que aceptó la invitación y organizó de una manera pues muy adecuada este conversatorio, que ha sido muy interesante y pues bastante enriquecedor. A la doctora Arrieta, a la doctora Millán, y pues tenía algunas preguntas de pronto, sí, pues como para aclarar algunas cosas, no sé si me pueden responder. Claro. En caso de tener de pronto acceso a las pruebas viscoelásticas, ¿cómo se podría guiar la
hemostasia en estos pacientes que tienen esta enfermedad pues cuando hagamos una cirugía de este tipo, pues no hepática? Sí, mi recomendación es siempre centrarse en la primera vista, en la contribución de la cinética del fibrinógeno a la hemostasia. Si usted tiene la prueba viscoelástica, céntrese en el FibTem o en la prueba que valora este segmento de la hemostasia. La segunda alteración más frecuente son las alteraciones de la generación de trombina. También verifique, la subprueba o el componente de la monocurva, si es que está utilizando tromboelastografía de primera generación. Y por último, el componente plaquetario. Es muy relevante o muy importante conocer un poquito el fundamento de las pruebas viscoelásticas para no sobretratar estos pacientes. Entonces, la prueba por sí no hace nada. El que hace es quien la valora y quien la articula con el modelo de pensamiento. De esa manera, pues creo que es lo más importante, siempre centrado en las alteraciones del fibrinógeno. Cuando usted se centra sobre el fibrinógeno como eje del diagnóstico y del tratamiento, la mortalidad disminuye, la cantidad de transfusiones disminuye y los días de estancia hospitalaria también. Y el truco es ayudarse de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora hablamos mucho de esto, pero sí que cobra relevancia porque es una estrategia que es relativamente nueva. Entonces, por ejemplo, si no están muy familiarizados con la curva o con las variables, con ChatGPT le toman una foto, el lector les va a decir y les ayuda a interpretar qué deben hacer y qué es lo que le tienen que transfundir o hacer al paciente. Eso les va a garantizar que van, en todos lados de Colombia, en la mayoría de ellos vamos a tener posibilidad de tener internet con ChatGPT, no tienen que buscar en Google. O si utilizan otras estrategias adicionales de inteligencia artificial para direccionar la terapia y hacer la intervención y reevaluar la intervención. Es decir, tengo a mi paciente con difibrinogenia, le transfundo fibrinógeno, o no tengo fibrinógeno, le transfundo crío, espero la respuesta y lo valoro. Y veo cómo se comporta el siguiente tromboelastograma. Oye, ¿mejoró? No mejoró, necesito más, mejoró, pero ahora tengo otra complicación o ya tengo una curva perfecta. Entonces, hay que ayudarnos de la tecnología que está disponible si no están completamente familiarizados con la interpretación. La pregunta es, ¿qué repercusiones tiene transfundir a estos pacientes cirróticos como de manera profiláctica antes de un procedimiento pues no complejo? Sí, definitivamente no. Ya lo habíamos abordado este tema y las transfusiones profilácticas definitivamente son consideradas en este momento una mala práctica clínica. Definitivamente hay que hacer una personalización del tratamiento. Además de eso, transfundir plasma es innecesario porque no disminuye el riesgo de sangrado. Las cortes, y son cortes grandes, muestran que la población transfundida versus la no transfundida no tienen el mismo riesgo de complicaciones de sangrado. Y no perder el norte. El cirrótico no sangra por el INR prolongado ni por el TPT y TPT prolongado, sangra por hipertensión portal. Entonces, todas las estrategias para optimizarlo, la hipertensión portal preoperatoria y en el transoperatorio no transfundimos profilácticamente nunca plasma, nunca clío. El único escenario podría ser, por ejemplo, que tuvieras un fibrinógeno por debajo de 60, pero eso es un predictor elevado de mortalidad y son pacientes que son agresivos y realmente no es profiláctico, es terapéutico porque por debajo de 120 tienen riesgo de sangrar. Entonces, nunca transfundimos profilácticamente. Yo creo que hay bastantes otras preguntas que pueden ser muy interesantes para responder. Yo invito a las personas que si quieren que los panelistas les puedan hacer claridad sobre ciertas interrogantes, lo pueden hacer a través de un correo mandándolo a SARVAC o a través de este chat si lo escriben ya y nuestro webmaster puede tener las preguntas y ponerlas en nuestro canal
de YouTube para responder, para poner la pregunta que se hizo y responderlo. Creo que ya el tiempo se nos agotó por hoy y todo el mundo quiere irse a descansar. Bueno, muchas gracias pues a todos y pues ya te damos por terminada la sesión. Muchas gracias, doctora Lidia. Muchas gracias, doctora Aris. No, muchísimas gracias también a la Sociedad Vallecaucana de Anestesiología por darnos este espacio, a todas las personas que también estuvieron ayudándonos desde el punto de vista logístico y pues esperamos que haya sido de su agrado el tema que abordamos el día de hoy. Gracias. Gracias.